veredas. Si usted va a hacer INSA, encontrará que en todas las veredas hay alguna estatua dedicada a Sagrado Corazón. Eso quedó desde esa época. Desde Entonces, esa misión. Y tocó de el esa, corazoncito también del padre Indalecio para alguna inquietud vocacional, me imagino, ¿no? probablemente yo realmente no podría decir con certeza que allí surgió, pero de todas maneras uno como, es decir, Dios le va poniendo en el camino ciertos acontecimientos que le van facilitando hacer un proceso. Bueno, ya hablamos un poquitico de esa parte inicial. La inquietud vocacional, ¿cómo nace? ¿Algún familiar sacerdote? No sé, pudo haber sido alguna inquietud también. Como decía, lo del Sagrado Corazón y los jesuitas ahí tan cercanos en Terceriza y Santa Rosa de Viterbo. Sí, en principio yo pensé en hacerme jesuita, después de que hice la primera comunión. Y no sé por qué, de pronto hizo falta mayor contacto con ellos y entonces cuando decidí, porque fue una cuestión personal, mi familia, pues lógicamente allí hay alguna incidencia bien notoria, pero yo no la, como que no le atribuyo mucho, más bien como a un recorrido que se iba haciendo en los estudios mismos, ya en, cuando decidí vincularme a la formación en el seminario fue la oportunidad de ir a Tuta, porque no, por aquí no había posibilidades. La apostólica, ¿no? La O sea, conoció apostólica, al padre Sánchez, padrinito, el exacto, padrinito. padrinito, sí. Con él estuve allá 2 años, yo hice primero y segundo de bachillerato en Tuta. Experiencia bonita, allá conocí, en ese entonces estaba haciendo su año de magisterio Monseñor emérito, el Monseñor Mesa, que fue obispo de Socorro y San Gil. Ah, Germán Mesta, sí. Sí. Bueno, ¿tiene alguna noción de algún sacerdote en ese tiempo? El párroco de Ceniza, ¿quién era en ese tiempo, si nos acordamos? El padre Chaparro. Pero creo, yo no alcancé a conocer al que hizo el templo, pero al coadjutor sí que era el padre Chaparro, padre Carlos Chaparro, que después se retiró. Ya, La figura sí la tengo. Y después más bien en Santa Rosa. Hoy precisamente que estuvimos en la posesión del padre Óscar en Santa Rosa, recordábamos al padre Rafael Sanabria. Yo participaba de las Eucaristías con él, nunca fui acólito, no, yo no, nunca fui acólito, pero iba a la Eucaristía con el padre Sanabria, que era el párroco en ese entonces de la parroquia en Santa Rosa. Por ahí fue, y ahí me vinculé con los jesuitas, hice mi primera comunión con ellos, y, y después ya empecé a trabajar fue con la formación aquí en la diócesis. sí. Ya Después era de diócesis, ¿no? Ya era diócesis de Vitama Sogamoso en ese tiempo. Claro. No, dependíamos de Tunja, Sí, aún dependiendo de tu nombre. Crisanto Luque. El obispo de Pero Santo Luque. sí, ya se vislumbraba lo de la diócesis, eso ya se vislumbraba, porque de hecho mi bachillerato lo hice fue en el entonces seminario menor de Duitama, que que estaba ubicado ahí frente a las monjitas del monasterio, que después fue una concentración. Ahí funcionó. Y Sí, sí, después sí. tocó el proceso de irnos a donde es hoy el colegio seminario. Allá hice cuarto y quinto de bachillerato. Y después, después iba al Seminario Mayor de Tuna, ya a los estudios superiores. No hubo texto de bachillerato en el seminario porque el número no daba y entonces yo fui a terminar bachillerato al seminario de San Carlos de San Gil en el año 68. Yo terminé bachillerato allá y a partir del 69 el seminario mayor de Tunja. Ah, bueno, perfecto. Digamos que todo eso forma parte de la formación inicial, ¿no? En la vida religiosa. Ordenado sacerdote para esta diócesis, ya llevaba, obviamente, es decir, hablamos de los obispos que han acompañado este proceso diocesano. Eh, Me imagino que Monseñor Julio Franco Arango fue el obispo que lo ordenó como sacerdote, ¿no? Sí, Y fuimos, señor. las cifras y los cálculos y el tiempo no fallan. Sí, fue Sí, sí, Monseñor Julio Julio Franco Franco. Arango, hombre imponente, paisa, de pura cepa, de una elegancia. Yo alcancé a conocer a Monseñor Julio Franco Arango en, en, en la parroquia del Carmen.
pues, Ujú. donde yo pues soy originario, lo alcancé a conocer y era un hombre imponente, ¿cierto? ¿Su merced tiene algún recuerdo de Monseñor Julio, el segundo obispo de nuestra diócesis? El primero, pues, Monseñor José Joaquín Flores, ¿no? Pues sobre todo la parte como episcopal de él, pues, y el momento de la ordenación que fue muy solemne, y luego pues, pues la compañía que nos hizo en esos primeros años, por lo menos para mí, de sacerdocio en el seminario. Mis primeros 3 años fueron de seminario, en el seminario Sí. de Duitama, que ya era prácticamente colegio seminario. O sea, tenía esa doble modalidad, ¿no? Habían internos, ¿cierto? Algunos. Estaba haciendo ese traspaso porque, entre otras cosas, todo dependía del Vaticano II. Estaba muy reciente el Vaticano II. Ah, claro. El Vaticano terminó en el 65 y estaba eso pues yo recuerdo que cuando vino Pablo VI se hizo la misión en el año 68. Nosotros estábamos en bachillerato hicimos una misión en Duitama con toda la temática de la visita del Papa, que era la primera visita que hacía un Papa a Colombia, Pablo VI. Sí, claro, claro. Eso fue evento nacional, obviamente. Bueno, ya Ujú. sacerdote, ya ordenado sacerdote, el primer año, bueno, la ordenación con todo el estilo de Monseñor Julio, con todo el rigor de quien ostentaba el título de obispo y además por su elegancia obviamente se destacaba. Los primeros servicios pastorales, o sea, la ordenación y el primer año, ¿qué? ¿Qué pasó ese primer año? Los tres primeros años los hice ahí en el colegio seminario. Me tocó como rector el padre Julio Montañez, que fue una experiencia bonita en el seminario, Sí, y como capellán también el padre Carlos Gómez, con Carlitos Gómez, que quien, lo recuerdo. con Estamos quien hablando por inicié ahí del año 70 y cuánto más o menos. 76, 70. 77, 78. Sí. Mire, yo le voy a contar una historia también, más o menos de ese año. Yo recuerdo, ¿usted se acuerda de Adriana, que trabajaba en el colegio seminario? Él sí está, Adrián Yo, Castellano. exacto, yo, al primer sacerdote que conocí, pues después del padre Julio Roberto Montañez, que fue rector, porque yo en ese tiempo estaba estudiando yo en el colegio seminario, y el padre Indalecio montaba en cicla también. Había una prueba ciclística muy famosa en el colegio seminario, y creo que los dos, si no me falla la memoria, los dos así competidores duros era Adrián, que trabajaba en el colegio seminario, y el padre Indalecio le jaló mucho tiempo en la bicicleta en esos años, ¿cierto? Sí, Adrián, con él entrenábamos, él me daba sopa y seco, pero ahí lo seguía. Sí. Bueno, mire que yo tengo ese recuerdo tan bonito ya en el colegio seminario del padre Indalecio ahí trabajando en el colegio, el padre Carlitos Gómez que en paz descanse, el padre Montañez rector. Después ya vienen estudios superiores, ¿no? Fue enviado a estudiar a Roma. Sí, yo hice licenciatura en la Santo Tomás de Filosofía y Ciencias Religiosas, que era como lo que se podía aprovechar en ese entonces con la universidad en Bogotá. Viajábamos por cada 15 días a la parte presencial y llevábamos los trabajos. Y mm, terminé cuando yo estuve, después de Duitama, del colegio, tuve la oportunidad de hacer una experiencia más rural en Chiscas, que era considerada en ese tiempo una parroquia de las más lejanas y era considerada como la parroquia Castigo. Allá tuve la oportunidad de hacer una experiencia de trabajo rural durante 4 años. Allá llegué al comienzos del año del 79 y me viene en el 82 y ya con miras a, a ir a estudiar. Pero lo de ir a estudiar fue como un argumento de Monseñor Jesús María, que ya era El el obispo. obispo, como para sacarme de Chiscas, porque la situación allá estaba cada día más complicada. Claro. En el momento yo no me enteré de todo, después ya me contaban los compañeros el porqué el argumento de ir a estudiar. Fue como una motivación para que hubiera algún argumento para. Sí. En ese momento no se entendió por qué era, ni mucho menos, pero
Esa fue la razón, seguramente. Pero bueno, el privilegio de ir a estudiar, ¿qué estudió en Roma, padrecito? Yo hice licenciatura en enseñanza social de la iglesia. Esa es mi especialidad. La Por eso, pues, especialidad. en principio me querían mandar a estudiar familia, pero en un retiro que nos hizo el obispo en ese entonces de Chiquinquirá, que en este momento se me fue el nombre, yo le consulté y me dijo, están dando becas en el Piolatino para estudiar doctrina social de la iglesia. Usted verá si quiere, hablo con el obispo y aprovecha ese espacio. Y se dio. Sí, yo estuve 3 años en Roma haciendo esa especialización en la parte social. Bueno, y que además ya venía con algunas inquietudes sobre eso, ¿no? O sea, la inquietud de lo social, que es una de las características del padre Indalecio, no nació solamente con el estudio en Roma, sino ya venía con alguna inquietud, ¿cierto? Ah, lógico, lógico. Es decir, yo creo que por, por familia viene uno como con ese tipo de espíritu. Y luego la formación del seminario mayor en Tunja, que en ese tiempo estaba muy de moda toda la teología y toda la experiencia pastoral de los sacerdotes obreros en Francia, de todos esos movimientos sacerdotales que, que tenían como objetivo acompañar esos procesos sociales en la parte obrera, en la parte campesina. Y luego, pues, el surgimiento de todo el movimiento guerrillero en América Latina, que no fue solamente en Colombia. Nosotros, pues, de los libros que había que leer en ese entonces, era todos los escritos de Camilo Torres, Claro. de Che Guevara, de un sacerdote que trabajaba en la diócesis de Barranca, que era muy conocido también, se me fue ahorita el nombre, y él tenía también ¿no? Nos vinculábamos mucho a eso. Por Claro. eso, pues, ya tiene uno como Ya como la inquietud, ¿no? esa fuerza interior. Y entonces ya Ese- uno, eso es lo que marca. Tal vez por eso me cambié de hacer especialización en familia para hacer especialización en la parte social. Y en Roma, pues encontré, sí, el director de la escuela de formación en la Gregoriana, de la parte social, era un sacerdote también colombiano, jesuita, y él nos ofreció una muy buena acogida. Digo que nos ofreció porque yo hice equipo con un compañero ecuatoriano con el que nos entendimos en esa línea de trabajo para hacer esa especialización. Bueno, dentro de las cosas que todo el clero de Vitamo Sogomoso destaca del padre Indalecio es eso, ¿no? Digamos, el rigor con el que vive la experiencia popular y social con las clases populares, con la clase obrera, con la clase trabajadora. Y eso evidentemente, pues también trae problemas, ¿no? No lo podemos negar porque en el clero también hay mucha resistencia conservadora, obviamente. Y aquí hablamos de un proyecto en el cual, siguiendo los lineamientos del Evangelio, pues es acompañar ese proceso con los más necesitados y las bases, ¿no? Digamos que toda esa formación ha servido. En una oportunidad el padre Indalecio nos comentaba el contacto que tuvo con los sacerdotes obreros en Europa, ¿no? Y trabajar también en algunas fábricas. Eso le sirvió, ¿no? Me imagino. Así, lógico. Y el principal contacto que hice en Europa fue todo el movimiento por la no violencia, que eso sí me sirvió mucho. Después yo pude aprovechar aquí con la época de la violencia. Todo ese movimiento de guitarras por la paz Claro. surgió de Ya vamos allá. a hablar de eso. Ese es un tema muy interesante que nos apasionó mucho aquí. Bueno, llega el padre Indalecio de estudiar todo el tema de la doctrina social de la iglesia, una pastoral obviamente obrera, trabajadora, y el lugar apropiado para hacerlo era la pastoral social. Era el lugar, el nicho donde tenía que ubicarse el padre Indalecio para que la formación en Roma y la experiencia de vida tuviera el efecto, ¿no? Estamos hablando más o menos por allá en el año 85, 86 más o menos, del regreso. Sí, en el año 86. En el año 86. Y entonces, director de la pastoral social, ahí ya entro yo a jugar. Ahí sí ya voy a hablar con conocimiento de causa, porque ese fue el año en el cual conocí al padre Indalecio ya en persona. Lo había visto, repito, en el tema de la bicicleta en el colegio seminario, pero ya vino el conocimiento, digamos, como director de la pastoral social, con el tema de las comunidades de base, bueno, una cantidad
de actividades que evidentemente ayudaron a muchas personas, ¿no? Y viene un proyecto interesante, aparte de la pastoral social, de trabajo con las comunidades, del almacén de la pastoral que había sobre la carrera 14, allá a la vuelta de la Curia, que durante muchos años sirvió con precios módicos para las personas, con ropa que llegaba también de Europa y de Estados Unidos para suministrar a algunas personas necesitadas. Todo lo de Cáritas que llegaba, bueno, digamos, eso forma parte de todo un proyecto de la pastoral social que se cumplía. Pero una inquietud también interesante que surgió fue el tema de campamentos misión. El padre Indalecio llega con esa idea también de motivar a los jóvenes para el tema de campamentos misión. ¿Cuál fue digamos, como la iniciativa, el por qué el tema de los campamentos misión? Cuando estuve en el seminario me vinculé con el Salesiano. En ese entonces estaba de profesor también en el Salesiano un sacerdote salesiano que después fue provincial, y con él sintonizamos en el trabajo con los jóvenes. Ellos habían iniciado campamentos misión con el padre Mario Reyes en toda la zona de Lopón, que fue Ah, sí, siempre su claro. lugar de trabajo. Yo El tuve lugar de la error de los oportunidad, salesianos. sí, de los salesianos. Sí, sí, sí. Y entonces, pues me encontré con que el padre Carlos Gómez tenía un grupito inicial de campamentos misión, y que y hacían su campamento en Santa Bárbara, y, y allá fuimos a parar con el grupo Génesis, que fue el El primer grupo grupo Génesis del Colegio Seminario, ¿cierto? seminario. Eran Sí. integrantes del colegio seminario, había personas, había jóvenes del integrado y la presentación. La Había, presentación del programa, sí. y también el técnico Rafael Reyes. Eso. Era un grupo de unas 15 personas, digamos que unos 15 jóvenes. Sí, Y el ahí, famoso grupo Génesis, ese fue por allá en la década de los 80, ¿no? Más o menos. sí, sí, sí. Sí, ese grupo fue muy interesante. Me inició en eso. Yo Sí. estaba recién ordenado. Y después cuando volví de Europa, pues entonces ya como que le quisimos dar forma a todo eso ya con los vínculos con los jesuitas, porque ese movimiento surgió fue de Jesús Andrés Vela y toda esa gente de allá de la formación de jesuitas, lo de campamentos misión. Sí, 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 campamento. Bueno, campamento de misión, Alejo Londoño, ¿cierto? Alejito Londoño es como el Sí, iniciador y como el motivador también para eso. sí, Nosotros tuvimos la experiencia en una oportunidad de ir a Cachipay con el padre exacto. Indalecio en los primeros años, hace por ahí en el 89, 88, 89, conocimos a Alejo Londoño, que fue como el iniciador, el papá de todo el tema de campamentos misión. Sí, yo tenía Eh, literatura, campamentos misión también, sí. Señor, perdón. Tenía literatura, tenía sus libros sobre Exacto. campamentos. Y además la experiencia de vida que el padre Alejito tenía. Mire, muchos jóvenes pasamos por la experiencia de campamento de misión en cabeza del padre Indalecio. En Duitama, en Cerinza, en Belén, Sogamoso, en Nazaret. Me estoy acordando pues porque yo hice parte de esa generación y de ese proceso tan especial de campamento de misión. En una oportunidad, tal vez sí fue por allá en el año 89, si no me fallan los cálculos, salimos a misión más o menos, a campamento de misión alrededor de 120 jóvenes, ¿no? Recuerda el grupo Sí. aquí en Sogamoso, estaba Carlos Prías, si no estoy mal, Kiboyacta y otros más, ¿no? ¿Qué experiencia tiene, qué recoge de esos años, de 2, 3 años fuertes de campamento misión para los jóvenes, sobre todo para quienes tuvieron o tuvimos inquietud vocacional? ¿Qué le queda a eso? Fue un espacio de mucha vinculación con el sector campesino, sobre todo. Pues en la parte juvenil aquí en Vitama y en Sogamoso, pero como se dirigía lo de Campamentos Misión hacia sectores más Claro. bien lejanos, diócesis, pues como nuestro foco de trabajo era ese. Y eso sirvió muchísimo un poco para darse uno cuenta de la realidad del campesino Terrible. como en carne propia. Y luego, pues, el poder como organizar un grupo de jóvenes que durante 8, 9, 10 días, a veces 12 días, hacían una vida de familia en donde se hacían los campamentos misión. Una oportunidad de veras muy especial, incluso para conocer un poco más la realidad
social de los campos, porque tuvimos experiencias ya directamente de contacto con la guerrilla, tanto en Socotá, en los campamentos que se hicieron allá en el Oso y en la Reforma, Sí, lo mismo que por el lado de la Branza Grande, lo mismo que Mongua, se tuvo la oportunidad. Y de allí pues surgió toda esa inquietud por darle a los campamentos misión también una dirección muy social. De hecho, yo creo que sin excepción, todos los muchachos que participaron en eso de campamentos misión, escogieron como carrera y se hicieron profesionales en algo de lo social. Y sí. esa es una marca que se dejó. Y los encuentros últimos que hemos hecho ahora para recordar estos tiempos, pues indican que todos se hicieron profesionales en esos campos y ya son todos, casi todos, son pensionados. Sí, claro, 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 claro. Estamos hablando de 40 años atrás, para eso que iniciamos ese camino de campamento de misión, de lo cual, repito, yo soy fiel testigo y soy producto precisamente de todo eso. Yo quiero que el énfasis que vamos a hacer enseguida en este momentico que vamos a tener de compartir, que sea en ese campo social que, repito, marca un derrotero para nuestra diócesis, ¿no? El lenguaje que se utiliza y el lenguaje de doctrina de la iglesia, porque en las propuestas del padre Indalecio en las reuniones de clero no se habla nada que diferente a doctrina de la iglesia, ¿no? De lo social. Pero sí es importante y necesario que quienes nos están acompañando hasta ahora en vivo y en directo en sus hogares, pues entiendan que hablar de lo social es hablar de una propuesta del Evangelio. O sea, acá no se inventó esto en los años de iglesia, sino es una propuesta del Evangelio, una opción preferencial por los pobres. Y en ese mismo caminar también el clero, bueno, algunos del clero personalmente han sentido también lo social, ¿no? Hago este comentario, ¿por qué? Por lo que yo le decía también, para algunos no es bien visto el lenguaje utilizado por el padre Indalecio, siempre hablando de lo popular, de lo social, de la gente, que es el lenguaje utilizado. Entonces, para algunos les genera como incomodidad. Pero, digamos, ahí está la otra parte también, de personas que entendemos que lo social y que las comunidades son la base fundamental, ¿no? Y la estructura de la iglesia que deja de ser piramidal ya para que las bases, las comunidades se entiendan y se sientan realmente bendecidas con la propuesta del Evangelio. En el clero, Sí. qué encuentra su merced, Padre Indalecio, en respuesta del clero diocesano de Tamaso Gamoso frente a lo social, frente a las comunidades? En general, pues uno nota, como usted mismo dice, que pues genera un poquito un cierto escozor, no solamente en el clero, también en algunos movimientos. Monseñor Jesús María me decía que a él le cuestionaban que por qué había nombrado a un comunista para dirigir la pastoral social de la diócesis. Y él me Mm, decía, directamente me decía, mire, los que me han dicho es esto, que por qué tengo yo en la pastoral social a un sacerdote comunista. Pues uno no entiende, pues uno los comprende en las afirmaciones, pero uno sabe que pues, la línea del Evangelio es cada día más exigente y más comprometedora. Si no compromete, pues uno se queda celebrando misas y entierros, pero sí, como que no se total. vive la vida de la gente, en lo que la gente vive. Esa experiencia y en ningún momento eso me desanimaba. Cuando terminamos en el Piolatino, a los que estábamos estudiando doctrina social de la Iglesia, nos pusieron una mitra y la mitra decía Gorbachovismo, porque era Gorbachov, el de la Unión Ah, claro. Soviética. Ese fue el regalo de despedida para los que terminábamos esa especialidad. Eso como para indicar cómo, pues de todas maneras, pero eso es bueno, que lo señalen a uno por algo, porque si no pasa uno desapercibido. Claro, Y eso es peor. del montón, pues eso ahí es fácil ser del montón, pero pues uno tiene que destacarse en algo, así sea porque es perezoso, pero esa línea de lo social no es fácil, es muy comprometedora y uno se siente como el pez en el agua. Yo vibré mucho con Pablo VI, después pues se vino a menos un poco toda esa tendencia de lo social en la iglesia y con este Papa, con el Papa Francisco, pues volvemos a retomar, afortunadamente con todo esto del sínodo, esa parte social. Y la iglesia no vuelve su mirada allí donde está el Cristo viviente, el Cristo sufriente, pues definitivamente nos vamos a quedar con muy poca gente
y uno se da cuenta, aquí la experiencia mía en María Auxiliadora también es significativa en ese aspecto, porque estando ahí con la gente sí se da uno cuenta de cómo es el Evangelio en vivo, ya en vivo y en directo, como lo estamos haciendo ahora. Sí. Bueno, digamos en ese proceso también de campamentos, misión y comunidades a la vez, surgen proyectos, ¿no? Aprovechando también la dirección de la pastoral social de la diócesis, se comienzan a ejecutar proyectos, ¿no? Proyectos de piscicultura, de tomates, de abejas. Bueno, ¿cómo fue esa vivencia? Quedan todavía, obviamente, algunos de esos proyectos, pero pensando siempre en favorecer y en el bienestar de las comunidades. ¿Qué nos queda de esos proyectos? Háblanos un poquitico de esa experiencia, de esa época bonita de proyectos con varias comunidades. Sí, a mí me correspondió recoger un poquito la experiencia que había hecho el padre Rafael Rosas en Pastoral Social, el padre Manuel Sanabria, la hermana Teresa, y recogimos un poco lo que quedó, porque usted sabe que sufrió un rompimiento de la Pastoral Social en la época de la Fundación San Isidro, pero y a nosotros nos tocó con Monseñor recoger un poco algunas comunidades campesinas y allí en ese ambiente surgieron proyectos ya concretos de la diócesis, con la organización de las cooperativas, de algunos movimientos campesinos, acompañar las inquietudes de los campesinos en, en todo lo que tenía que ver con sus derechos humanos, metidos en Belencito, en las marchas. A mí me tocó organizar la marcha de las ollas vacías con los obreros de acerías, desde Nazaret hasta Sogamoso. Es decir, uno vibraba con la gente y eso es lo que hace que uno se sienta como que el Evangelio es algo de veras para la vida. No es solamente un texto ni un discurso, sino que es algo de veras como que se puede apreciar en la vida misma. Y surgen proyectos de acompañamiento también, por ejemplo, aquí invitamos a los grupos de autoconstrucción, aquí hay 2 barrios que surgieron de esa época, el barrio Jesús María y el barrio León 13, para hacer memoria del señor obispo y del primer papa que escribió una encíclica social, la renovaron, por eso León 13. Son en total casi 60 familias que tienen su casa y que se organizó con gente, la mayor parte madres, cabezas de familia. Eso fue un trabajo duro, esa temporada fue muy dura, muy difícil, pero bueno, Monseñor me decía, no ilusione a la gente con tener casa, porque imagínense, en ese entonces, hace 35 años, ahorraban 500 pesos en la semana para su casa, pero él tiene su casa. Es una experiencia buena. De veras que uno a veces se vincula a actividades a veces como que no tienen lógica, ¿no? A mí siempre me han dicho eso, usted como que se pone a hacer cosas que son imposibles. Monseñor me decía, no ilusione a la gente con la vivienda y no le vamos a salir con nada, pero no, por el camino uno va encontrando de veras Claro apoyos, que esos ángeles del camino que ayudan, que impulsan, que en medio de las dificultades como que uno también le imprime más ánimo, más parresía, como llama ahora el sínodo, más ganas de trabajar con la gente. Los proyectos piscícolas pues surgieron fue como respuesta también a la violencia, porque ese sí es un resultado del programa de Guitarras por la Paz, porque en las pisciculturas que se organizaron, que fueron 7, en todos había guitarristas, ¿no? Para animarle la vida y a las truchas en los campos. Interesante, sí. una experiencia bonita también, sí. Bueno, Guitarras por la Paz es un proyecto también, y aquí solución. Digamos que no recordaba muy bien, eso fue lo primero porque a la par con el tema de Campamento de Misión se fortaleció el acompañamiento de algunas comunidades. Entonces, los que aprendimos a tocar guitarra con el padre Indalecio salíamos a algunos sectores, a algunos lugares. Yo recuerdo, me iba algunos fines de semana a la capilla, al páramo de Huina. Allá había grupito de guitarras en Cerinza, en La Venta en Belén, en Pal del Río. Bueno, en Cerinza también hubo muchos grupos. Pero no se hablaba todavía de Guitarras por la Paz, ¿no? Eso se vino a acuñar después. Sí, la misión 92. La La misión misión 92 92. dio cuerpo a Guitarras por la Paz, porque en la misión se organizaron muchos cursos de guitarra en las distintas poblaciones o parroquias donde se hacía la misión.
y eso permitió conformar un buen grupo. Yo recuerdo que en la peregrinación que se hizo, no recuerdo en qué año, que se organizó para Sautiva Sur, allá pusimos casi 150 guitarristas para la misa. sí. Y eran cantos, pero pues cantos que no eran, ¿no? Alabado sea mi Señor, sino que eran cantos de compromiso con la gente, de veras, ¿no? ¿Qué le pasará a mi pueblo? El credo campesino, eh, cuando el pobre crea en el pobre, cantos de esos que de veras Todos que como que tienen que nos... ver con lo social y con lo popular. Sí, sí, exactamente. Lo de Guitarras por la Paz fue una experiencia bonita, sobre todo con jóvenes también, Sí. eran jóvenes, sí, jóvenes Bueno, campesinos, ¿no? sí, Sí. ese tema de Guitarras por la Paz y unido a los proyectos, pues evidentemente sirvió para que muchos jóvenes tuvieran alternativas, ¿no? Porque frente Sí, a dificultades de violencia que se presentaban en algunas parroquias, ¿cierto? Es alternativa, obviamente. sí, y contaba uno, hay dos aspectos ahí como para resaltar. Uno, el respaldo del obispo. Es decir, uno sentía al obispo que estaba ahí, es decir, porque uno tenía mucha confianza con él. Él sabía de todos los programas, en los itinerarios, y él respaldaba. Recuerde usted que después de la toma de Tasco, Tasco se la tomaron dos veces el Ejército de Liberación Nacional. Después de la primera toma de Tasco, nosotros organizamos con Monseñor Jesús María la toma de Tasco por parte de la iglesia. Allá Sí, estuvimos, el comandante era Monseñor Jesús María. Allá nos fuimos a mover la parroquia durante 15 días, estuvimos por todas las veredas y se terminó con la toma de Tasco por parte de la iglesia, como para animar a la gente. Pues, sí, yo creo que tengo fotografías de esa entrada que hicimos con Monseñor Atasco, con todos los emblemas de la no violencia, el logo del casco que en vez de disparar, con una planta que en vez de disparar balas, pues va disparando flores. sí. Signos de eso, como muy significativos para la gente. Por ahí quedan todavía algunas camisetas, de pronto con ocasión de los 70 años rescatamos un poco ese, esa, ese ambiente. Bueno, un poquito la vida de parroquia, ¿no? Ya hemos tocado la parte social y humana del Padre Indalecio, la promoción de las comunidades. Eh, Ahorita vamos a hablar de la parroquia, pero me queda todavía un capitulito importante de la misión 92. Ese fue un capítulo aparte en la vida de la diócesis. Cuando hablamos nosotros en reuniones, cuando se comenzó a hablar del cine hace varios años, nosotros evocábamos todo el tema de la misión 92. Y la misión 92, el fruto o los frutos que dio fueron impresionantes, ¿cierto? Y el padre Indalecio formaba parte de ese equipo en el cual estaban pues algunos sacerdotes, religiosas, laicos. Yo formé parte en algún momento también de ese equipo misionero de la misión 92. Eh, ¿Qué tenemos? ¿Qué recordamos de esa misión 92? Que muchos la recuerdan. Cada vez que hay reuniones y se habla de propuestas pastorales, la misión 92 sale a volar. ¿Por qué? A ver, el otro aspecto que yo quería hacer notar, además del respaldo del obispo, y ese fue una de creo que uno de los detalles coyunturales de la misión 92 fue que al obispo se le ocurrió conformar un equipo de sacerdotes eh, que estábamos liberados, ¿no? Nosotros no teníamos parroquia, Nada. el padre Alberto, el padre Juvenal Ciendúa, el padre Rodrigo, estaba Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, Sepúlveda. eran cuatro sacerdotes, de las religiosas también eran cuatro, y fue un equipo muy compacto, lógicamente que en eso incidía el señor obispo, porque nosotros nos reuníamos con él cada 15 días para evaluar, para proponer, y él nos acompañaba en todo, por eso es el respaldo del obispo. Pero el otro aspecto fue el equipo que se hizo. Es decir, mientras la pastoral diocesana no cuente con un equipo en el que los sacerdotes, sobre todo que estén al frente de las áreas, y los laicos o religiosos que estén, si no se hace equipo, que trabaje como compacto y que se respalden los mismos trabajos. Es que cuando hacíamos, por ejemplo, la misión 92, nosotros hacíamos catequesis, la hacíamos pastoral familiar, hacíamos toda la parte educativa, los retiros con los colegios, todo se hacía como un programa de la diócesis.
Y entonces, pues nosotros, yo por lo menos desde Pastoral Social, colaboraba con los colegios cuando nos proponíamos eso. Se notaba la presencia del equipo, como equipo, Sí, no como seres individuales. Tanto que creo que tuvimos 2 años en los que no hubo vicario pastoral. No había un no había. sacerdote porque era todo el El equipo. equipo, Era el equipo. Eso es clave. Por lo menos si me preguntan qué le falta a la diócesis en este momento, en ese sentido, la experiencia de la misión 92 nos dejó eso. No fue algo traído, no llegó de fuera, ni fueron los revistoristas, ni fueron los jesuitas. No, como que la trabajamos y la cocinamos entre todos en la diócesis con las religiosas salesianas y fue un trabajo muy nuestro, lógico. Había algunos ingredientes como toda la metodología de revisión de vida que procedía de todo el movimiento con los obreros en Francia y de allá se tomó, porque de allá venía también todo ese influjo de la opción por los pobres del movimiento de sacerdotes del Prado, que tuvimos oportunidad de conocer. Y eso incidió muchísimo. Si usted revisa la revista de la Misión 92 que se llamaba Iglesia Dios Diocesana en está en el Camino, camino. esa revista por ahí tiene que estar. Llegó, pues la sacábamos, la publicábamos cada mes con las ayudas a las comunidades, pues eso nos hizo vibrar. Misión 92, por lo menos para mí, ahora con ocasión del sínodo, yo como que me sentí de veras como que, oiga, no estábamos como tan equivocados. No hay necesidad Claro. de traer programas importados, porque nosotros tenemos aquí una riqueza muy grande en la religiosidad popular, en lo que nuestra gente tiene, en esas mociones del espíritu, en cada persona, en cada familia, en cada pueblo, en cada hermandad, porque las hermandades cuentan mucho en todo ese trabajo de la Misión 92. ¿En qué parroquia no hay hermandades? Es decir, no hay necesidad de traer Sí, nada, desaproveche lo que hay, investigue lo que sí. hay. Esa es una tarea que tendríamos que recuperarla. Gracias a Dios eso fue un trabajo de casi 20 años, dándole Sí, sí. Todavía hay personas que estuvieron vinculadas a los equipos de la Misión 92 y quedan todavía, creo. No sé si en Belén hayan personas de esa época que formaron parte de esas, de Belén, Santa Rosa, Paz del Río, no sé qué otras parroquias, que formaron Belén, parte, sobre Belén todo, tenía 27 grupos sí, y me decía una de las animadoras, en estos días me decía una de las guitarristas, me decía, padre, añora uno eso, 27 grupos y ahorita 5 pequeñas comunidades ya hay encerradas en una cosa que, bueno, eso como para alimentar todo ese. sí, Es para decir que nosotros tenemos mucha riqueza. Sí, de veras, es cuestión de aprovechar lo que hay. totalmente cierto. Bueno, ahora vida de parroquia, ya casi para celebrar y terminar este diálogo. La vida de parroquia obviamente ha servido mucho porque es el espacio apropiado para poner a producir también todo este tema social con las comunidades, ¿no? En este momento en la parroquia de María Auxiliadora en Vitama, Cerinza, bueno, los lugares donde he estado, en Duitama también, ¿no? En la parroquia formada de San Juan Bautista, San Juan eh, Bautista, la gruta. y la gruta también durante muchos años, ¿no? O sea, fueron parroquias. ¿Qué nos queda esa experiencia de parroquia con las comunidades, ¿no? Tenemos que hablar de las comunidades. A ver, la vida de comunidades es algo, es el espacio de uno como cura. Uno no se forma para ser obispo ni para ser provincial. Uno se forma para ser párroco en el seminario. Ese es como su objetivo. Y la parroquia sí le da a uno el espacio apropiado. Lógico, hay comunidades de comunidades, pero es cuestión también como de saber aprovechar esos espacios que Dios ha hecho ahí, que pone en nuestro camino para potenciar y animar el movimiento comunitario. Yo personalmente continué como con la línea de la Misión 92, sectorizar la parroquia, acompañar procesos de capacitación, de formación para uno mismo. Uno aprende mucho de la gente, definitivamente, cuando uno se vincula a una hermandad, por ejemplo, porque van a celebrar su fiesta,
y uno aprovecha lo que hay ahí. Eso es impresionante lo que se Claro. aprende, lo que se reconoce un poco ahora lo del sínodo, se reconoce lo que el Espíritu Santo ha venido haciendo en las comunidades. Uno no llega a enseñar porque pues, de pronto uno va con esa intención y resulta que es más lo que uno aprende que lo que uno puede aportar. Lógico, se oxigena mucho, pero lo que tienen las comunidades, esa es yo considero, y lo he vivido así personalmente, mi experiencia en la gruta, por ejemplo, había novenas en la gruta en las que se trabajaban más de 20 grupos. Usted se imagina una parroquia que durante 9 días hace una novena en 20 grupos distintos y simultáneamente todas las noches, es decir, uno visita casi 300 casas en una sola novena. Es decir, es como la programación parroquial. Eso es de veras, es cuestión de amarrar un poco, de estructurarlo. Aquí en María Auxiliadora, que no ha sido fácil, pero por las mismas circunstancias, pero tampoco es que sea imposible. Una vez que se rompen los hielos del miedo o de pronto de la misma resistencia que puede haber de parte de algunos sectores o de ciertos barrios, una vez que uno logra penetrar aprovechando de distintas circunstancias. Usted no se imagina lo que ha significado la plaza de mercado para Uy, llegar a sectores bien marginales, que no tenía uno posibilidades de acceso. Uno se preguntaba, ¿y cómo les llego allá? La plaza de mercado ha sido de verdad un instrumento de mucha ayuda desde el punto de vista pastoral y de mucho compromiso con la gente. Pero es eso, es sectorizar, es aprovechar lo que hay con las hermandades, es recoger hechos de vida, es acompañar a la gente en sus procesos como de maduración en sus devociones. Sí, ahí está el quehacer y lógicamente que el equipo de pastoral de cada parroquia es clave, ¿no? Eso es fundamental para no trabajar uno solo, porque uno solo no puede hacer nada. Es decir, en la gente sí hay mucha disponibilidad. Y usted, Fernando, lo sabe muy bien. La disponibilidad que tiene la gente para que uno les pueda como ayudar y acompañar en sus procesos. Pues no es fácil porque, como digo, uno no está acostumbrado a eso. Uno lo forman en el seminario a que vaya y enseñe, pero no a que sí, vaya y... Si usted se fija en el lema, vemos a veces en los logos, aparece más como ir a sembrar. Quién sabe, yo dudo de eso, ¿no? Porque más que ir a sembrar es ir como a recoger lo que el Espíritu Santo ha hecho con los párrocos anteriores, con los obispos anteriores, es recoger más que sembrar. Más bien es como se trata como de nutrir, de abonar, como de mover la tierra en lo que ya está. Aquí no hay nada nuevo, definitivamente usted lo sabe, ¿no? El documento del sínodo comienza diciendo eso, ¿no? La alegría de recuperar los, como el ambiente original. De modo sí. que las ilusiones de que tenemos las soluciones en las manos, no, la solución está ahí en la gente, en las comunidades, en cada una de las situaciones que se viven. Y esa es la misión. ¿Cómo Bueno, se nos siente? quedan dos minuticos, creo que nos quedan de programa y vamos a aprovecharlos, Padre Indalecio, para decirle a nuestros televidentes, sobre todo lo que representan estos 70 años de vida diocesana, ¿no? Y para dónde vamos, ¿no? ¿Qué expectativas hay? El sínodo es fundamental, ¿no? Eso es un derrotero que el Papa Francisco nos permite a nosotros vivir. Pero, ¿qué significan estos 70 años de vida diocesana y para dónde vamos? Ya como para despedirnos en esta noche y obviamente sin antes agradecerle, Padre Indalecio, y también a quienes nos han acompañado esta noche en sus hogares. En estos días tendremos muchos más especiales y la primera semana del mes de marzo, que ya tendremos nuestra celebración jubilar, estos 70 años de vida diocesana, pues tendremos todas las noches especiales con sacerdotes representativos y significativos de nuestra vida diocesana. Padre Indalecio, entonces, ¿qué, estos 70 años qué han sido, qué han significado y para dónde vamos? Pues es un proceso, ¿no? Es agradecerle a Dios porque nos puso en este caminar con la gente. 70 años de trabajo pastoral, de dejarse uno impregnar por el Espíritu de Dios en cada comunidad, en cada situación, sobre todo en los sectores más, para los cuales se hizo la diócesis, el sector obrero y el sector campesino, que en este momento, pues desafortunadamente,
como que no hace parte de de las principales inquietudes nuestras desde el punto de vista pastoral. Uno tiene que decirlo como con cierta tristeza, pero al mismo tiempo como el reto que se tiene, ¿no? El reto que uno tiene como cura también y como pastor de ofrecer un respaldo a todo ese ambiente de veras que como que está pidiendo, como que clama a gritos que no los dejemos solos. Caminar juntos es el gran lema del sínodo, y eso significa esa palabra. Sí, vale la pena agradecerle a Dios porque nos ha puesto en ese camino y Claro. que hemos encontrado también un espacio en el cual nos podemos realizar como personas, como seres humanos y con una cierta dignidad y contribuyendo a que la vida se haga cada día más digna, tanto en el campo como en la ciudad. Yo sí vivo muy agradecido por las comunidades en donde he podido trabajar con la gente que me ha aportado como ser humano y como cura, y de veras que no, yo no tengo cómo pagar toda esa realidad. Me siento de veras realizado, contento de mi trabajo. Yo creo que nunca he manifestado tristeza ni mucho menos de pronto con ganas de abandonar. Al contrario, cada dificultad como que nos impulsa más. Eso sí lo aprendimos en el seminario. Las dificultades no son ni para esquivarlas, ni para dejarse uno ganar. Los retos son grandes, pero la compañía que Dios nos hace, Él no nos va a pedir más de lo que podemos dar. Y tenemos al frente una tarea grande, gracias a Dios. Hay mucho que hacer, hay mucho en que comprometernos. Muchas gracias, Fernando, muy amable. Bueno, Padre Indalecio, muchas gracias. Padre Indalecio de Jesús León Báez, en nuestra época de campamento me hizo el Padre Andarrécido, porque nos hacía caminar a lo que daba, el ritmo y el trabajo era incansable, inagotable, y así ha sido toda la vida el Padre Indalecio, desde que sale el sol hasta su ocaso, trabajando por el bienestar de las comunidades desfavorecidas, permitiendo también que con los proyectos productivos surjan y tengan por lo menos sustentos. Guitarras por la Paz, que es el soporte también histórico de proyecto de formación de jóvenes en artes, ¿no? Y en otras más, en danza también, en la gruta, me acuerdo de su grupito de danzas, también muy bonito. Bueno, tantas cosas, nos quedaron de pronto temas para tratar, pero creo que ha sido lo más significativo. Agradecerle al Padre Indalecio por el aporte tan importante que le da a nuestra iglesia diocesana, a las comunidades, especialmente a la gente con la que tiene el contacto diario, por la cual se trabaja, y pues ahí está el ejemplo y el testimonio. Nos vemos en la próxima edición y emisión de este espacio. Gracias, Andrés, también, que nos colabora en todo el tema de medios de comunicación diocesano. Y a ustedes también una noche de muchas bendiciones. Que Dios y que Mamita María les permitan un descanso bendecido en esta noche. Muy amable, muchas gracias. Bueno.